Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con artistas, escritores, músicos, etcétera, rosarinos y de alrededores que estamos realizando hace un tiempo. Hoy tengo un gran placer, el placer de contar con el amigo Gonzalo Aloras. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, la verdad que contento de sumarme a esta lista de personajes porque yo ya vengo viendo, digamos, las charlas y tal, y me parece que es una muy interesante línea. Justamente digo línea porque está bien, cada personaje cuenta su historia, pero lo interesante me parece de lo que estás haciendo vos es después tener una línea de todo eso y cómo se termina armando un paisaje después más completo, ¿no? Es la idea tener un playlist con los artistas, con la obra que están realizando, algunos con más notoriedad que otros, pero siempre creando un tejido de creatividad, de pensamiento, que en la zona está muy bueno rescatarlo mutuamente, ¿no? Un poco, y bueno, esa es la idea de todo esto. Así que, bueno, hay cosas que no merece mucha presentación. La carrera de Gonzalo es enorme y de mucha importancia, como solista en sus bandas, como músico de otros artistas. Pero bueno, hoy tenemos una particularidad, que es con lo que vamos por lo menos a arrancar hoy, que es tu faceta como escritor como escritor en general y como escritor de un ensayo muy particular, sí, que es este librito que tengo acá, del síndrome de Greta. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata, qué es el síndrome de Greta, la gente? Sí, en principio el libro surge por una canción, que esto, bueno, en el caso de un músico no es excepcional, quiero decir, siempre en el oficio de hacer canciones lo primero que te surge es encarar eso. Pero también, viste, y sabrás al respecto bastante, que muchas veces esos famosos 3 minutos que nos depara una canción, bueno, justamente son 3 minutos, pero además con un texto muy reducido, ¿no? En relación a algunas temáticas que a veces uno quiere expresar o abordar, ¿no? Entonces, bueno, en la canción uno dice, bueno, Eleanor Rigby, perfecto. Gente solitaria, el personaje, pero se hace un pequeño raconto y ya está, ¿no? Por supuesto. Bastante acotado. El espacio de la canción pop es limitado. Exacto. Entonces, por supuesto que eso no quiere decir que una canción no te pueda... No, partir en dos. Exacto. Pero a lo que voy es el origen del síndrome de Greta, es que apareció la canción Greta, inspirada en Greta Thunberg y en todos los movimientos ecologistas jóvenes de los últimos años, que crecen en fuerza, en dimensión, en comunidad, notoriamente. Bueno, inspirado por eso, entonces salió la canción Greta. Pero bueno, la temática de las nuevas generaciones, la temática del calentamiento global, la temática del futuro, digamos, de la humanidad cada vez más cerca, en el sentido de este criterio que tienen los ecologistas, de hablar de un colapso inminente o posible, es decir, del fin de la vida tal como la conocemos. Bueno, todas estas cosas que a veces pasan de ser un título, una idea, un eslogan y te conmueven, te llevan, ¿no? A interiorizarte y averiguar un poco más. De ahí entonces esto que Greta es una canción, pero me parecía que era una temática en la cual yo podía o tenía bastantes preguntas para hacerme o bastantes cosas para sugerir. Y así fue que una amiga, Virginia Balmaceda, socióloga de San Juan, cuando le pasé algunos textos, que en realidad eran unos textos para acompañar la canción, viste que a veces... Sí. Tenés el tema y decís, bueno, esta es una historia pensando en mi viejo, ¿no? Esta cosa de contar un poco de qué va la canción. Le mando el texto a Virginia y Virginia me dice, bueno, primero que es un texto medio extenso para acompañar una canción y después que me parece que en realidad esto hay que elaborarlo y que sea un texto en sí mismo. Ella me dio el puntapié entonces para finalmente dedicarle un tiempo a ese texto, desarrollarlo en formato libro, capítulos, notas al pie, citas, bibliografía y demás. O sea, ella fue la editora, la que me acompañó para hacer esto que yo no había hecho nunca y que tampoco sabía hacerlo.
Fue muy arduo. De hecho, no recomiendo a nadie que se meta en la escritura si no lo ha hecho ya de joven. No, sobre todo quiero decir... Desaliento total al que se quiera meter a escribir, porque cuando después la editora te dice, no, pero no podés poner eso así. Acá tenés que aclarar de dónde la cita. No, qué sé yo, lo leí una vez. No es así. No, claro. Tenés que buscar de dónde. Por lo menos en este formato que es es un ensayo. Por lo menos en un formato que tenés que poner de dónde viene, la editorial, el año. Bueno, cosas que son pormenores técnicos, pero que bueno, digo un poco en broma, que cuando llegó la hora de enfrentar todo eso fue quizá más trabajo ese que más arduo de lo que esperabas. Pero bueno, a lo que voy es que en definitiva la temática surge para redondear, digamos, y terminar una primera respuesta en relación al síndrome de Greta. Surge entonces inspirado por los nuevos movimientos jóvenes ecologistas, pero no solo ecologistas, porque te digo sinceramente, en realidad el primer detonante disparador de decir, che, qué bueno que está esto, en un mundo en el que en general uno se despierta y ve noticias y dice, che, qué feo está esto, en ese contexto mundial, cuando por ejemplo empezaron a surgir estas movilizaciones autogestionadas de jóvenes chilenas que se negaban a pagar el subte, o viste, y hacían movilizaciones como diciendo, viste, nos sale muy caro estudiar, no puede ser que estemos pagando para esto. Bueno, toda una cantidad de cosas que fue creciendo al punto de que bueno, se terminó llenando toda la plaza de Santiago de Chile, todo el país en la calle lleno de jóvenes, bueno, violencia por supuesto estatal y tal, pero todo eso fue una cosa que surgió tan de abajo, tan por afuera de los partidos políticos, tan por afuera de los poderes establecidos. Tan espontáneamente, aparte, ¿no? Tan espontáneamente, tan por fuera de lo esperado. Y le pusieron tanta fuerza, tanta insistencia y tanto cuerpo a eso, que bueno, se tuvo que ir presidente, tuvieron que... O sea, fue una revolución, digamos, en el sentido de lo que produjo un movimiento juvenil, que por supuesto no es la primera vez que sucede en la historia, pero... uno no estuvo en su corta o mediano o larga vida, no estuvo en toda la historia. Entonces a nosotros como músicos, como artistas, como gente más o menos sensible, te tocan una serie de episodios vivir que te conmueven o no, pero que son contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, sí, yo por ejemplo ayer le pregunté a mi vieja algo que también fue muy inspirador, y de hecho me puse también ya en una nueva búsqueda de una nueva canción al respecto de estas cosas, pues se me ocurrió preguntarle, justo que estoy con el síndrome de Greta y que en el libro hay mencionados algunos acontecimientos puntuales, que te digo de Chile, después el de Greta Thunberg también armando Friday for Future a nivel mundial, un movimiento de jóvenes absolutamente en todas las ciudades y países del mundo contra el cambio climático y la concientización de eso. Y hay otro elemento notado allí que es la manifestación en Estados Unidos masiva que se hizo después del asesinato de George Floyd. ¿Te acordás? Sí, terrible. El que lo estrangulan con la rodilla en el suelo. Un cana blanco. Con la rodilla en el cuello. Tremendo. Que el tipo le dice I can't breathe. No puedo respirar. I can't breathe. Que fue famoso eso, ¿no? Terrible, sí. Y bueno, menciono ahí también con nota al pie y con biografía y datos. Hola Virginia. Y con datos específicos que ese hecho, el de George Floyd, desencadenó en una de las manifestaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. O sea, uno dice, no, mira que han habido... No, pero esta fue la más numerosa porque, bueno, ¿por qué? También porque estamos en la era... Los medios, claro. O sea, fundamental. Estamos con un celular que, por ejemplo... Se entera todo el mundo. Antes no te enterabas. ¿Qué no se había enterado un policía blanco en Minneapolis? Matando a un negro en Estados Unidos. Ni te enterabas. Un índice. Una nota al pie en un diario. Y ahora una chica sacó el celular, hizo pling, lo subió. Ya está todo el mundo hablando de eso. Estamos hablando nosotros acá de eso. Entonces digo, bueno, un poco acá empieza a florecer, si se quiere, el espíritu del que va el librito que es más que un ensayo, casi un manifiesto, parece, porque es muy chiquito, tiene ideas muy condensadas, que necesitan esto, por ejemplo. No es un libro que yo lo hice pensando en generar charlas, diálogos, ¿viste? Con amigos. Respuestas, feedback, claro, activo. Y esto, ¿no? Vamos a pasar a eso, vamos a pasar a esa pregunta. Perdón, pero te terminaba de contar lo de recién, lo de mi vieja. Sí, perdón. Que metido en estos acontecimientos y en estos eventos, yo me acordaba, tenía una vaga idea de algo que seguramente iba a ser para mí
determinante o revelador en el sentido de esto que estamos hablando. Y le digo, che, ¿vos te acordás cómo lo conociste a papá? O sea, ¿en qué contexto? Me dice, sí, perfectamente, porque fue en el Rosariazo. Es decir, una revolución en Rosario en la fin de la década del 60, 69 creo que fue, en septiembre. Bueno, una revolución, ¿no? Bueno, y mis viejos, azarosamente, como suele pasar, que uno se encuentra o se conoce con alguien porque está el azar de por medio, pero ese azar fue empujado, digamos, gestado por una resistencia. Por una resistencia muy fuerte a una dictadura, ¿no? Por jóvenes, estudiantes, intelectuales. Se puede decir que en tu génesis ya está la resistencia. Imagínate que entonces cuelgo con mi vieja y agarré la guitarra y empecé la libretita, ¿no? A buscarle las vueltas a eso. Claro, porque me di cuenta que... Es fuerte. ¿Entendés? O sea es una determinación prenatal a ¿no? luchar, a resistir. ¿No? Y por ende, digamos, por una cuestión así de transición cronológica, pensaba en eso. Digo, bueno, yo tengo un hermano, por ejemplo, Rodrigo, que también, bueno, lo conoces mucho y que también es, quiero decir, artista, cineasta, músico, muy talentoso. Exacto. También. Y pensaba, ya lo vamos a tener acá. Ya lo vamos a tener acá, por supuesto. Sí, es verdad. No se nos va a escapar. No. Pero bueno, te quiero decir, ¿a qué voy? Que sí, sensible a todas estas cosas y encima me acuerdo de este dato que no es menor para nada, que nunca lo había comentado, pero como es reciente aprovechamos y lo hacemos estreno mundial, que es esta relación, ¿no? Que mis viejos se conocen en el medio del Rosariazo. Entonces, yo soy hijo de una resistencia, hijo de una manifestación, hijo del Rosariazo, ¿no? Sí, es muy fuerte eso. Mientras que leía tu ensayo, que bueno, lo disfruté muchísimo, me parece esencial todo de lo que hablas, cómo está escrito, pero también pensaba en la famosa, salvando las distancias, pero pensaba en la famosa, aquella cita de Adorno, que él se refería a Auschwitz, ¿no? Y que decía algo así como que escribir poesía después de Auschwitz era abominable. Pero digo, tal vez es un ejemplo extremo, pero me refiero cuando la realidad tiene este nivel de dramatismo. Pensaba en el caso, vos siendo músico, te sentiste volcado por una presión y por una emergencia real, concreta, palpable, a escribir en otro formato que tal vez no era el natural tuyo, que es expresarte a través de una canción, pero es tan urgente. Absolutamente. Que dije, bueno, evidentemente has sentido ese impulso de decir, che, tenemos que hablar de esto ahora. Muy bueno que lo menciones así, porque en realidad, claro, yo por ejemplo ayer llevé unos ejemplares de este libro ahí a Homo Sapiens, ¿viste? En la librería. Sí, claro. Para que exista también ahí. Y claro, el muchacho que me lo recibe automáticamente estaba yendo a la zona de poesía para ponerlo. Negativo. Con este gesto. Y me dice, pero ¿cómo? Si vos que... No va de eso. No va por ahí. ¿Qué quiero decir? Que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Es decir, no se lo puede culpar de que él creyó que era un libro sobre tal vez canciones o... Exacto. Claro. Pero bueno, te quiero decir, esto responde a lo que vos decís. Cuando le cuento un poco de qué va, el tipo abría los ojos así. Porque es eso. Y más no siendo uno un escritor, no teniendo uno el oficio. Es tal cual lo que vos decís. Es porque evidentemente surgió una fuerza mayor que a vos te empujó a decir, ahora te toca hablar de esto. Imperativo. Sí, ahora te supera. O sea, no podemos no hablar de esto. Claro, no podemos no hablar de eso. Está genial que lo menciones, porque a veces una oración, una frase muy clara, muy acertada, ahorra, por ejemplo, lo que yo hubiese tenido que decir en 2 horas acá. Bueno, pero... Por eso tu función está... Mi función es tal vez sintetizar un poco. Sí, pero bien. Es que la verdad que es un tema apasionante y del que se podría hablar horas, y vamos a tratar de en algunos minutos hablar del tema y de tu implicación y la forma en que vos lo contás. Exacto. Que tenés un par de términos y conceptos que son muy interesantes. Primero me gustaría que expliques un poquitito qué es el síndrome de Greta concretamente. Uh-huh. Y después, pasar a otro concepto que también desarrollas acá, pero el síndrome de Greta... sí, ya en principio, claro, en principio síndrome, ¿no? Se refiere a un término, psiquiátrico, o sea, o por lo menos
en términos en los que la psiquiatría se refiere, por ejemplo, a otros síndromes como el de Estocolmo o el de y aquí me parecía que me quedaba muy a mano, me quedó muy a mano cuando se me ocurrió el título y para darle finalmente el concepto al libro, que por ejemplo Greta Thunberg, que es uno de los personajes, por supuesto, al que hace referencia el Greta del síndrome, más allá de ser justamente un personaje referente para mucha juventud mundial y ligada a las luchas, digamos, contra la producción de la generación del cambio climático en todos sus aspectos, a su vez ella tiene síndrome de Asperger. O sea, Greta Thunberg, este personaje tan interesante de estos últimos años, es autista, digamos, tiene un síndrome que corresponde al espectro autista, determinado por la ciencia dura, por así decir, como el síndrome de Asperger, ¿no? Que a su vez también aparentemente lo tendría Messi, que también está mencionado. Está mencionado, sí. Pero más allá de esto, digo, porque uno diría por qué se mete, qué tiene que ver con todo esto. Bueno, por un lado, me parecía interesante hacer, si se quiere, un juego, que es, el síndrome de Greta puede ser el síndrome que Greta tiene, en este caso el autismo, o el síndrome de Greta también puede ser el síndrome que lleva su nombre, que es en realidad de lo que trata el libro. Pero, digamos, están esas dos posibilidades, ¿no? Por un lado, pensar en cómo esta piba que está haciendo todo esto con esta nueva sensibilidad que se opone a lo que se supone que hay que pensar y sentir y creer, es autista. Pero entonces el autismo a lo mejor es lo que ahora nos viene a... Lo que es necesario tener, tal vez. ¿No? Como esas preguntas, viene por ese lado, era sí, como, sí. Esto es lo que se evitaba, o esto es la enfermedad, o este era el... digamos, y a lo mejor ahora, a juzgar por los hechos, parece que se están invirtiendo algunos valores, ¿no? Entonces lo que la ciencia a lo mejor entendía que había que evitar, ahora habría que tratar de aprender de eso. O el mundo llegó a tal grado de perversidad y depredación que comportarse como un autista es lo que es necesario. Lo que es vital. Y lo que es vital y lo que nos va a salvar en algún punto. Exactamente, por ahí viene el juego, por eso el síndrome de Greta. Exactamente es eso, es como una pregunta y a la vez con poniendo datos y personas y hechos sobre la mesa, ¿no? Es decir, vamos hablando en definitiva, el síndrome de Greta se trata de una nueva sensibilidad. Yo lo ligo acá al autismo porque, bueno, me queda muy a mano que al analizar un poco quiénes son estos personajes descubro toda esta cuestión, ¿no? Esta clasificación tajante que hace la ciencia de las enfermedades y los síndromes y demás, que servirá para algo, pero básicamente a mí me sirvió para decir, bueno, a lo mejor todo aquello, por una cuestión de transformación y transmutación de valores, ¿no? Todo aquello que hasta ahora nos trajo hasta este presente oscuro e infeliz, evidentemente a lo mejor como mínimo tenemos que invertirlo. Como mínimo. Habrá después otras posibilidades, pero si hay urgencia, por lo menos podemos invertir. ¿Viste? Como cuando en la polaridad, cuando tenés que probar. Claro. O sea, ¿no? Con los pedales, ¿no? Viste que decía probar al revés. No funciona el sustain, lo invertís. Invertís. Bueno, quiero decir, como primera instancia hay una idea ahí de invertir. Y después, bueno, esa, digamos, es la idea general. Esa nueva sensibilidad la vemos en un montón de cosas, ¿viste? Sin ir más lejos, te nombraría lo que acaba de pasar hace horas en Francia, ¿no? En un mundo donde, qué sé yo, las ultraderechas parece que están teniendo nuevamente su apogeo y su momento. Bueno, hay un síndrome de Greta funcionando ahí en Francia que hace que esa nueva sensibilidad digan, pero bueno, entonces, ¿por qué no nos juntamos en definitiva para tratar de frenar esto y salir un poquito del individualismo, inclusive a nivel partidario, cosa que no sucedía nunca, ¿no? ¿Viste la famosa historia de las izquierdas? Yo tengo mi izquierda, vos la tuya, él la suya, y perdemos siempre porque tal cual. No nos juntamos nunca. Y digo, también en eso noté algo ahí que podría haber sido algo para mencionarlo en el libro como acontecimiento. Las izquierdas, los comunistas, los de izquierda no sé qué, los ecologistas, toda una serie de agrupaciones políticas
o de movimientos franceses que dijeron, si no nos juntamos ahora, fuimos. Y lo hicieron y ganaron. O sea, en esta época es como... ¿viste? Totalmente. Es reprimir o como mínimo moderar el yo en pos de un nosotros para adquirir una fuerza y que permita revertir algo que se avisora como realmente un apocalipsis. Bueno, pero mirá que bien, nuevamente con tu gran poder de síntesis. Entonces en el libro hablamos del yo abierto, que el síndrome del yo abierto. Claro, esta nueva sensibilidad es el yo abierto, es decir, el yo que no está ensimismado, individualista, cerrado sobre sí mismo, ¿no? Que es lo que en realidad promueve esta época de individualismos y de egoísmos y de, bueno, sálvese quien puede, y toda esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, este yo abierto en realidad es una nueva sensibilidad, pero hay que decir que no es algo que surge de la nada, por supuesto. Es como decir, bueno, no sé, las luchas, los nuevos feminismos, ya sabemos perfectamente que devienen de feminismos más minoritarios de décadas anteriores. Claro. Bueno, por supuesto que todo es un gran devenir y no es que de golpe van a surgir o surgen las cosas que... Pero sí es cierto que entre la mezcla de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Como hablamos antes, con un teléfono, con una compu, estamos esa especie de internet conectada que tenemos mundialmente, cuando la cosa también va para un lado más favorable, más alegre, también tiene esa posibilidad de multiplicarse mucho más. Entonces el yo abierto es un yo abierto que, si lo pensamos, viene también de la propia materia artística, ¿no? Es decir, ¿qué son sino las canciones, los cuadros, las películas, los libros, ¿no? Es un yo abierto. Entonces, idealmente cuando funciona es cuando está abierto. Ahí está. No, porque está muy bien dicho eso, porque idealmente cuando funciona, porque también hay cuadros, películas, canciones y libros con el yo ensimismado, ¿no? O sea, eso no. Totalmente. Que esté cantando no te asegura nada de esa apertura, ¿no? Pero bueno, justamente lo que digo es que ahí es donde yo creo que aparece otro concepto, o dos conceptos que están en el libro. Uno de ellos es estética, pero estética con un guión que separa entonces la... ética. Y el otro concepto es creatividad, que es la creatividad con una C. Eso era exactamente lo que te iba a preguntar, pero perfecto, metele y explícanos un poco. Claro, bueno, son, digamos, está el síndrome de Greta como esta pantallazo general de esta nueva sensibilidad, con muchos ejemplos que damos y que estuvimos dando y que podemos seguir dando para graficar de qué estamos hablando, dónde se ve, dónde se aprecia esa nueva sensibilidad, que es una sensibilidad obviamente que va contra la época, que resiste, que propone nuevas estéticas. Y ahí está esto de, por ejemplo, la estética y la creatividad. Son dos conceptos que se complementan, dialogan entre sí, que apuntan a un mismo lugar. Básicamente el concepto de creatividad, lo charlamos el otro día, recuerdo, con vos en un café, surgió también por necesidad, porque cuando estaba escribiendo sobre la necesidad en esta urgencia de revertir muchas situaciones, tanto a nivel individual, personal, como a nivel grupal, para apuntar a nuevos futuros, la creatividad, bueno, me parecía que era primordial, necesaria, pero después también me di cuenta que la creatividad como término, como concepto, ya está totalmente captada, por ejemplo, por la publicidad, por ejemplo. Entonces, ¿viste? Y la creatividad... Tiene una acepción más neutra por lo cual puede ser empleado para fines bastante siniestros a veces también. Claro, yo doy dos ejemplos muy siniestros, justamente porque el libro es pequeño y necesité resumir. Pero digo que la creatividad como tal también fue necesaria para desarrollar la propaganda nazi, ¿no? Que ya sabemos cuál era el objetivo, eliminar a millones de judíos o personas. Y también, por ejemplo, la creatividad fue necesaria para desarrollar el proyecto Manhattan, que implicó una bomba atómica que se tiró sobre ciudades enteras. Para eso fue necesario gente creativa. Y mucha creatividad. Entonces, si esa es la creatividad, yo digo, necesitamos otro vocablo, ¿eh? Claro. Y ahí aparece la creatividad, que con esa C en el medio de activismo
implica una creatividad, pero siempre, digamos, a favor de la vida, o siempre contra los poderes o los poderes establecidos. Y esto lo podemos ver en cosas desde muy pequeñas hasta de mayor dimensión. Una cosa muy pequeña, por ejemplo, es la gente que hace contrapublicidad, que interviene en los afiches. Habrás visto. Claro. ¿No? Una gran publicidad de, no sé qué, de lo que sea, de un político, ¿viste? Una campaña. Sí, se veía mucho en París en una época. ¿En serio? ¿No? Hacían constantemente intervenciones publicitarias. Fueron pioneros en eso también. Ahí está. Eso mismo, esa intervención. Subvertir el mensaje. No, original, le cambiás una letra, le cambiás, hay que buscarle ahí la cosa como hacen ellos, pero. Sí. Me acuerdo que era no pub, es decir, no a la publicidad, fue un movimiento de resistencia enorme contra la publicidad en los subtes y cosas así. Ese es un movimiento de creatividad. Después ahora tenemos una noticia que también muy feliz al respecto de esto, de otro personaje que está citado en el librito El síndrome de Greta como ejemplo de creatividad hacker, que es Julian Assange. Julian Assange fue liberado hace poquito. Por eso digo, una gran noticia después de muchos años de luchar por su liberación. Pero también es un tipo que dijo, bueno, a ver, yo soy creativo, pero bueno, no voy a usar esa creatividad para ¿entendés? Para tapar o negar el mal. Claro, los asesinatos que está haciendo los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos. Entonces el tipo dijo, bueno, acá tienen material confidencial, que van a ver que todo lo que se hizo acá y acá. Bueno, eso, quiero decir, estamos en una época donde lo que más necesitamos es creatividad. Para explicar un poco este concepto que te digo, que es bastante claro en un punto, y es que surge a partir de la necesidad de un término que se refiera a todo lo que hacen los artistas, o los activistas, o los ecologistas, o las feministas, en fin, todos los que luchan para, ¿viste? Se hace falta creatividad. Y bueno, esto de la C ligado al activismo, y también por una necesidad de diferenciarse del mismo término que utilizan los publicistas que laburan para el Estado, qué sé yo, o sea, como o que laburan para destruir. Así que bueno, ese es el término creatividad, que también en otro capítulo o alguna otra vez nos podemos dedicar a ver ese concepto dentro del arte, cómo funciona, porque es lo mismo. Vos tenés tipos que son creativos haciendo canciones, y tenés tipos que son creativos, ¿no? Es decir, por supuesto, recuerdo, ahora me viene a la mente un poco aquel viejo debate de los 70 entre la canción comprometida o no, o el pop, o la canción de protesta. O sea, esa visión de que el arte podía ser una herramienta para mejorar o cambiar el mundo, o era meramente entretenimiento, ¿no? Exacto. Creo que ya superamos, hay una emergencia global en este momento que vuelve a poner eso en el tapete, porque no podemos vivir encerrados en una burbuja de creatividad pura cuando el mundo se cae a pedazos, ¿no? Como dice Fito en como dice la letra esa, ¿no? La letra yo no vine a divertir a tu familia. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Eso es claramente un ejemplo de creatividad en el arte, en la música pop, ¿no? Entonces me parece que ahí está. En esta charla creo que quedó algo muy claro, y es que tu función está lograda. Porque todo lo demás después hay que revisarlo. Tratar de sintetizar un poco. Pero lo que decís es así, que es... yo vengo de la música, entonces digo, por supuesto, hago una cosa muy conceptual que se puede aplicar a muchas cosas, a la arquitectura, está bien, pero yendo a nuestro terreno, que es de alguna manera en el que nos forjamos, yo siento eso, ¿no? Que decir, está esta cosa de la diversión, ¿no? Que decir, bueno, pero también la música es para que uno se desenchufe del laburo, de las tensiones de la vida, entonces tampoco tiene que vas a estar... Y eso, yo también creo que eso es así. Lo que pasa es que hay algo muy interesante, que es que, por ejemplo, el concepto de creatividad para nada quiere decir, en términos, por ejemplo, de letras de canciones, que vos tengas que ser ni contestatario ni panfletista. La creatividad quiere decir que lo que vos estás expresando éticamente tenga algún giro, tenga algún movimiento que se escape a lo que se supone que hay que hacer o a lo que se espera que se haga. Eso es la creatividad. El discurso hegemónico. Claro, ¿no es cierto?
Pienso bueno, los grandes ejemplos, ¿no? Obviamente, ¿qué serán? Bob Dylan, John Lennon. Bob Dylan fue el primero que se me vino a la mente, ¿no? No, digo, Bob Dylan es el primero que dice, che, yo estoy con las cancioncitas acá, están con Vietnam, ¿y qué voy a decir yo? No, o sea, hay que... Bueno, y a lo que voy es... Pero es un ejemplo perfecto, porque Bob Dylan empieza con esa canción de resistencia, pero en el momento que el poder intenta catalogarlo y ponerlo en un lugar fijo, casi de entretenedor de la contracultura, él se revela de vuelta. Total. O sea que está siendo, digamos, creativo también en su rebelión al lugar que se le fue asignado. Exactamente. Es alucinante. Alucinante. Me pareció un ejemplo de esa... Es brillante eso que lo vemos y lo podemos buscar, por ejemplo, también en cosas... por eso yo menciono la estética, porque a veces la estética, porque digamos, porque también la poesía es creativa, puede serlo. Quiero decir, no es que solamente uno tiene que decir, che, están tirando bombas, ¿no? O sea, no va claro. por ahí, sino que va por romper, como decís vos, con lo hegemónico. Entonces, bueno, qué sé yo, aquí tenemos muchos ejemplos de eso. Spinetta, sin duda, yo siempre lo menciono porque él ha sido uno de los grandes artistas creativos de nuestro país, sobre todo por esto. Porque cuando él era catalogado de una cosa, desarmaba y armaba otra banda. Porque cuando era la banda, se hacía solista. Porque cuando era el jazz rock, se hacía techno. Porque cuando era el techno, se hacía... o sea, escapó absolutamente siempre de eso. Y esa necesidad de escapar de sí mismo, en realidad es un llamado interno para escapar, huir de ese yo cerrado, ensimismado, y que quede expuesto eso en la propia obra, ¿entendés? Entonces ahí se confunde un poco la obra con la persona, con los deseos personales o íntimos, con la producción, pero en definitiva lo que va a importar es lo que quede expresado allí, en el cuadro, en la película, en el poema, en la canción. Vivimos en una época, creo, medio trágica respecto de esto, porque si bien estamos hablando de creatividad, y si bien le tengo toda la expectativa, y si bien puedo darte una larga lista de ejemplos de cosas creativas, también creo que quizás estemos en el momento más desértico de la historia del arte. Yo, por ejemplo, ahora cuando te decía de la época también que siento una de las peores, automáticamente, bueno, es muy sencillo traerlo al presente cuando uno menciona el reggaetón, el trap, la música urbana, porque hay una homogeneización de las producciones, de los discursos, de los sonidos, de los gestos, de los arreglos, de las palabras, que bueno, te lo deja medio servido como para decir, che, esto es muy vago, todo está muy, bueno... Muy básico. Muy básico, ¿no? Muy repetido, por eso yo decía, creo que estamos en la peor época. Pero sin duda. Y entonces, si vos me decís, bueno, ¿cómo ser creativo en una época así? Yo entiendo perfectamente que también se utiliza el arte como medio de trabajo, ¿no? O sea, mucha gente se hace músico porque no es que quiere ser artista, creador o expresarse a sí mismo. Quiere laburar y pagar las despensas y quiere de no vacaciones. No, claro, quiere laburar en otro lado. En una oficina. Y eso está bien, y claro. por supuesto que seguramente la mayoría de la gente, y también me incluyo en algo, o sea, también debo ser parte de ese grupo que labura. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Digo, o sea... yo, por ejemplo, cuando me dicen ¿qué le recomendás a un pibe, una chica que empieza, que compone, que arranca? Yo doy clases, algunos seminarios y charlas, pero también en el día a día. Y yo creo que más que un consejo es lo que estamos diciendo, es hay que tener fortaleza, digamos, y una cierta convicción para que cuando vos empezás a crear lo tuyo y empieza a tomar forma, tu modo de cantar, tus composiciones, la forma de hacer letra, lo que te va surgiendo de lo que vos hagas, bancarlo, ¿viste? Bancarlo, porque si vos salís por la ventana te van a decir, no, pero eso no es trap. Y vos te vas a empezar, pero ¿y entonces qué? Y tenés que sacarle de acá, sacarle de allá, cortarle de abajo. Poner... Y si vos ya entrás en esa, y terminás con el molde, y fuiste.
A lo mejor te va bien, a lo mejor te va mal. Si te va mal, ni te la cuento, porque si dejaste de ser quien era y no ganaste un mango. Esa anécdota la cuenta Jim Carrey respecto a... Perdón, una anécdota al respecto, la cuenta Jim Carrey diciendo que su padre era una persona muy graciosa, la persona más graciosa que él haya conocido, pero nunca tuvo los huevos de dedicarse a la comedia. Entonces el tipo trabajó toda la vida en otra cosa, creyendo que era más seguro dedicarse a otra cosa. Y resulta que el tipo, cuando Jim Carrey tenía 15 años, una cosa así, lo echaron del trabajo. Entonces dice, mi papá fracasó haciendo algo que odiaba. Entonces mejor fracasar haciendo algo que uno ame. Pero totalmente. Porque fracasar haciendo algo que uno ama es bueno, pero fracasar haciendo algo que uno odia. Mirá, es terrorífico. En el primer disco solista mío, que se llama Algo Vuela, hay un... por supuesto. Hay un texto ahí de una cita a John Cage. Googleando se llama, ponemos abajo. ¿Viste el subtítulo? Googlear. El tal John Cage. No, bueno, pero John Cage parece que dentro de unas frases que usó alguna vez, este tipo eslogan fue: lo propio del plan es que falle. ¿No? Entonces yo se me acuerdo que lo puse ahí en Algo Vuela porque cuando yo saqué el primer disco, estuve 4 años fallando con el disco desde que lo terminé porque no me lo quería editar nadie, porque no entendían en qué batea ponerlo. Me dice, pero esto no es ni rock ni pop, ni jazz ni fusión, ni rock nacional, ni rock... ¿Qué es esto? ¿Dónde lo pongo? Le digo, no sé, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pero poner una batea nueva, hermano. Bueno. Y tuve 4 años con eso hasta que al final nadie le interesó y lo edité yo mismo. Solo. Sí, como he hecho toda mi vida. ¿Autogestión? Todo, la autogestión que hice toda mi vida. A lo que voy es que resulta que eso, que todo el mundo te decía, pero esto no es ni Soda Stereo, o sea, no es ni Vilma Palma, ¿qué hago con esto? Bueno, y yo decía, no sé, pero ese es tu problema, ¿qué hago con esto? Yo hice el mío, yo me encargué de hacer mi problema, que era resolver el mío. Bueno, pasaron 4 años, lo sacamos, ahora estamos cumpliendo 20 de la edición del disco, 24 desde que lo hice. Y a lo que voy es que, por supuesto que falló. ¿Qué quiero decir? Sí, no me hice millonario, no me dieron disco de platino, no sé qué. Pero bueno, yo con eso hice toda una vida ¿entendés? De hacer cosas, de conocer gente, o sea, y además, no solo eso, sino que después del tiempo me empezó a devolver, empezaron a aparecer otras generaciones de pibitos más chicos a decirme, no, yo crecí con tu disco. Ese disco me escuchaba como loco. Eso, o bueno, yo me hice músico porque escuché ese disco, o me dediqué. Entonces, como... Es un disco exitoso eso. Claro, en otra concepción. Pero volvemos al síndrome de Greta, digamos, revertir hasta el mismísimo concepto de éxito. O sea, sí. Yo casi te diría que... ¿De qué hablamos cuando hablamos de éxito? Yo te diría que volviendo, como decís vos, no sé si no para cerrar también, pero digo, volviendo al punto inicial que me diste, me lo dejaste servido cuando dijimos, bueno, si hasta aquí todos los conceptos y valores que veníamos trayendo nos están llevando hacia las puertas de un colapso, bueno, habrá que revisarlo y como mínimo invertirlo. Entonces, bueno, para mí es eso también. Uno en la vida dice, bueno, quiero tener éxito. Bueno, y habrá que volver a preguntarse cuál es el éxito. ¿Qué es el éxito? Claro, ¿qué es el éxito real? Porque, como decís vos, si el éxito es tener toda una vida temerosa, temblorosa, para no fallar, no caer, no sé qué, o tener un ingreso regular de dinero, o siendo artistas es éxito, ¿no? O sea, para mí no. Claro. Perdón, para mí no. O sea, eso es éxito económico, qué sé yo. Pero como artista no puede ser el parámetro ese. Como artista no puede ser. Eso no quiere decir que no esperes que tener un éxito económico que te permita el circuito, etcétera, etcétera. Todo bien. Pero no puede ser el motivo de que vos te sientes a crear algo. Me parece a mí. Sí, a mí lo que me entristece de la época es que muchos chicos arrancan con la música, como, ¿entendés? No, ya arrancan con ese objetivo. Por eso te digo. Bueno, pero porque hay una perversión de los valores en torno al arte. Entonces, vos acordate, a ver, ahora hacemos al revés. Contame cuál fue tu primer acercamiento a la música. Hubo varios, pero el concreto, el que me dijo, me transmitió algo que sea yo quiero hacer música, fue concretamente ver a los Guns N' Roses con 13 años en vivo en River Plate
cantando November Rain y ver un estadio entero de gente con un encendedor, fue una experiencia religiosa. O sea, fue decir, el amor que estoy sintiendo en este momento es como a mí me gustaría vivir mi vida. Mi sueño es vivir la vida con este sentimiento de amor colectivo en torno a la música. O sea, eso dije, esto no puede existir nada mejor que esto. Sigo pensando que no hay nada mejor que esto, así haya 5 personas, bueno, o haya 70.000. Pero fíjate que lo que vos estás narrando es una sensación. Vos no estabas contando plata. Nada, jamás en la vida. Conté plata cuando tuve que pagar mi primer alquiler. Vos me podrías haber dicho, y yo la verdad, no sé, o sea, digo, cuando vos se te despierta algo, no estás contando guita. Pero no existía, o sea, en ningún momento asociaba la generación estás hablando de música. Un tipo cantando una canción, gente, sensaciones, acordes, riffs, energía, armonía, música, vibración, la voz, vibración en el pecho, nada que ver con la economía. Nunca, si hay un pensamiento que no cruzó esa mente, fue la economía. ¿Viste? Pero bueno, quiero decir, lo loco es que ahora, por ejemplo, un referente para un pibe, cuando le hacen una nota, te dice la guita que ganó. La cantidad de guita que gana. Y en la ubicación que tiene en la lista Forbes. Entonces, pero los chicos, pobrecitos, ¿qué van a hacer, boludo? O sea, no les queda otra. No son tarados, pero tampoco tienen muchas opciones. ¿Entendés? Pero lo que pasa es que tampoco... Si yo cuando era chico hubiese escuchado a, no sé, ¿entendés? A Fito, que me gustaba cuando era chico. Y Fito decía, no, sí, la verdad que ahora por suerte ya cambié el auto 3 veces en el año y pienso comprarme 2 más. Y capaz que decía, yo decía, pero es por ahí. Digo, claro, pero entonces ¿para qué me voy a estudiar piano? Me voy a una concesionaria y arranco por ahí. Que voy a hacer todo el camino de aprender la escala lidia, ni en pedo. Y ahora siento que hay un poco... Ahora siento que hay medio eso, ¿viste? Como que, ¿para qué voy a hacer la escala, todo eso? Voy directamente a la concesionaria, me compro el auto, las cadenas y la música, hace la voz. Y a su vez tenemos que rescatar de ahí, o por lo menos pensarnos, pues digamos, afirmativamente, positivamente, en decir que, bueno, nada quita que desde ese lugar inclusive pueda surgir o nacer alguna nueva creatividad. No, seguramente. Eso, ¿viste? Seguramente. Pero lo que digo es que ya parten de complicado para mover algo, ¿viste? Porque estás partiendo de fórmula, cuando lo tuyo son fórmulas y, ¿viste? Entonces, pero bueno, nada, es un poco la charla de la época, ¿no? En definitiva, cada uno también ha hecho su recorrido y trata de aportar lo que puede para sumar. Y a veces, ¿viste? A veces en estas charlas nos ha pasado que por ahí uno se va poniendo más grande y el mismo discurso que vos tenés, visto desde por ahí gente más suena joven, como conservador, claro. Pero es que yo digamos, esa visión que inexorablemente a veces uno se hace conservador con el tiempo. Y sí. Hay un instinto hacia eso, que está bueno luchar y resistirlo hasta cierto punto, porque no todo lo pasado y lo que tiene que ver con la tradición es algo con lo que haya que romper. No. Por eso digo, hay una dinámica ahí, ¿no? Sí, hay una dinámica con la que uno tiene que luchar entre decir esa creatividad de la que hablabas Eso vos. te iba a decir, claro, que mira, yo creo que por ejemplo, a ver, porque está bueno también, ya que tiramos un concepto ahí hoy en la charla, moverlo en el tiempo. Y fíjate esto, a ver, yo creo que alguien que está haciendo música urbana o trap o reggaetón podría aplicar una creatividad dentro de esa fórmula, dentro de ese género, romperlo y producir, que aparte seguro que se está haciendo, pero bueno, lo que volvemos al principio, no va a tener difusión. Yo no tengo ninguna duda que hay gente que está haciendo un reggaetón creativo. Seguramente. Pero no nos estamos enterando nosotros, nada más. Tal o sea, cual. eso ya porque si te conté que estuve 4 años con algo abuela, ¿cómo no va a estar un pibe? Entonces, eso seguramente pasa. Ahora, a lo que voy es que en relación a esto de lo conservador y yo lo que creo es que cuando una obra, canción, película, libro, lo que sea, por usar el término que trajimos hoy, de novedoso, es creativa siempre. Entonces, si Johnny Mitchell o Víctor Jara hace un tema creativo en un momento,
100 años después sigue siendo creativo, no pierde su cualidad, porque ya es intrínseca a la obra. Entonces, ahí es donde falla la idea para mí de la crítica al conservador. Es decir, yo no te estoy diciendo, ¿entendés? Que a lo mejor me sigo aferrando a artistas o a canciones o a obras porque pertenezcan al pasado. Exacto, sino porque intrínsecamente fueron creativas. Exacto. Y lo van a hacer siempre. Fueron creativas, fueron disruptivas. Por ejemplo, pusieron desplazar la mente, las estructuras mentales. Bueno, pero entonces eso queda para siempre, eso no vence. Totalmente, y es lo que uno le pide al arte contemporáneo. Por eso, vos no le estás pidiendo que hagan la misma música del pasado, pero que sea lo suficientemente disruptivo para abrirle la cabeza y durar. Estimular y durar. Bueno, acá vamos. Entonces, volviendo al síndrome de Greta y hablando, ¿no?, de la creatividad, parte de una generación sale a la calle y pone su energía, su libido y su trabajo en una lucha colectiva, transversal, heterogénea, pacífica y revolucionaria a la vez en favor de la vida misma. Lucha revolucionaria y pacífica porque los reclamos y las propuestas llevan la paz y la libertad como bandera. Proponemos aquí el término creatividad para referirnos a toda actividad creadora aplicada específicamente contra la norma, los poderes y la subjetividad dominante en favor de la diferencia y la resistencia. Y la cita que está al comienzo del capítulo es una letra que dice: I am she, as you are he, as you are me, and we are all together. John Lennon. Claro, en 1967. La canción es... I am the walrus. Exacto. Yo soy la morsa. Exacto. Bueno, fíjate que no... Ese es el yo abierto, ¿no? Totalmente. Ese es el yo abierto. Entonces, totalmente. A lo que voy es que ya en 1967 un artista trabajaba con el yo abierto, en contra de una época en la que él se daba cuenta que el yo estaba cada vez más cerrado. Entonces, toda esa contracultura tuvo que ver con ese yo abierto y bueno, venía de la mano un poco de la experimentación con las drogas. De las drogas, que también están mencionadas acá porque, digamos, a ver, yendo a esta cuestión psiquiátrica, ¿no? Acá dice, por ejemplo, del yo abierto, cito algunos, el sentimiento oceánico, por ejemplo, un tal Roland de 1927, el narcisismo cósmico de otro autor, el narcisismo terciario. Digo, algunas aproximaciones a esta idea del yo abierto son algunos conceptos familiares entre sí con resonancias en este nuevo síndrome epocal. Tanto en las historias de rituales ancestrales con plantas psicoactivas, ver por ejemplo los clásicos textos de Castaneda y Artaud sobre experiencias con peyote y más recientemente, bueno, con la ayahuasca, como en la meditación budista, o a partir de las experimentaciones lisérgicas con LSD y en el éxtasis de la creación, asistimos a un yo abierto, impersonal, abrazado a una suerte de unicidad cósmica. En fin, pero volviendo a lo que decíamos antes para cerrar la idea de lo que es creativo, perdura como tal, ¿no? Entonces no pierde vigencia y es siempre inactual, por decirlo de alguna manera. O sea, este yo abierto de Lennon diciendo yo soy ella, él, vos soy yo, todos somos nosotros. Eso es un texto, es una letra de una canción y está diciendo eso y no está diciendo otra cosa. Y aunque uno esté disfrutando, bailando eso en una fiesta, tomando un trago con alguien, el texto, el mensaje, digamos, la idea de lo que se está diciendo es esa, es muy fuerte, es muy clara, ¿entendés? Entonces, a lo que voy es que tampoco hace falta, por eso digo, ser ni panfletista, ni ser tampoco literal, ni tener letras que hablen de tal cosa o de tal otra. Lo que hace falta es encontrar la manera de abrir, ¿no? de hender un poco la pared, de agujerearla, de encontrar una pequeña salida, que a veces para un músico es un acorde, es una frase, es un movimiento inesperado armónico, es una melodía que va para otro lado. En fin, ya con eso para mí empieza el germen de la creatividad. Es decir, no hace falta grandes cosas. Lo que pasa es que, bueno, sí hace falta mucho trabajo
para poder descubrir en uno mismo qué es lo que vos podés aportar en ese sentido, ¿no? Y la valentía de no querer conformar, de seguir la propia voz y de luchar contra lo que haya que luchar. Gonzalo, quiero agradecerte mucho. Podríamos seguir por horas, pero bueno, porque seguimos las reglas más rigurosas del mercado, vamos a tratar de hacerlo menos de 2 horas de duración. No, que aparte vos te reís, pero ahora que son segundos, las duraciones. No pueden ver más de 15 segundos. No? Imagínate que ahora más o menos van a tener que hacer unos 232 clips de 15 Reels. segundos cada Reels para que tu mensaje llegue a la gente. Pero, excelente. No, hablando en serio. Bueno, si esto no es un ejemplo de creatividad, totalmente, ¿qué lo es, no? Y es, digamos, tu propio gesto, es tu un propia intento búsqueda. de resistir y de pasarse por las bolas las limitaciones de Instagram. No, totalmente, por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Mil gracias por todo, por tu obra, por esta obra, por tu obra en general y por mejorar e iluminar esta ciudad. Gracias y bueno, a ustedes gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Allá vamos.